Hola, ¿cómo estás? Bueno, volvemos a reunirnos hoy para continuar con las clases de Derecho Comercial y de Derecho Societario. Y hoy vamos a ocuparnos de las llamadas sociedades personalistas y especialmente de la sociedad colectiva. Cuando se habla de la clasificación de las sociedades, siempre dentro de las clasificaciones clásicas encontramos las llamadas sociedades de capital y sociedades de personas. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, Vítolo, ¿por qué me dice usted que hay sociedades de personas y sociedades de capital cuando realmente todas las sociedades tienen que ser de personas? Porque no puede ser alguien socio de una sociedad si no es un sujeto de derecho, si no es una persona humana o una persona jurídica pública o privada. Bueno, la clasificación que se ha hecho en materia de sociedades de capital y sociedades de personas en realidad tiene un efecto meramente didáctico. Es verdad que todas las sociedades son de personas porque son personas las que conforman y constituyen las sociedades. Pero lo que se ha querido hacer con esta clasificación es señalar que hay tipos societarios o estructuras en las cuales la figura del socio tiene mucha importancia. La figura del socio es relevante, es importante, no solo para el desarrollo de la empresa y del negocio, sino también para que los terceros se relacionen con la sociedad. Y entonces, lo que se busca con esta clasificación es mencionar como sociedades personalistas o de personas aquellas donde la figura del socio tiene relevancia, mientras que se habla de sociedades de capital, de aquellas estructuras en las cuales la figura del socio no es tan importante, que en realidad lo más importante es el patrimonio, la responsabilidad del capital, la envergadura del emprendimiento. Y entonces así es como se ha hecho esta clasificación. Dentro de los llamados tipos personalistas en la ley de sociedades 19.550, se encuentran tres que la doctrina encuadra dentro del tipo de las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades de capital e industria. Y hoy te invito a que conversemos sobre las sociedades colectivas. Todos los autores coinciden que la sociedad colectiva actuaba siempre bajo un nombre colectivo, bajo el nombre de los socios, y es una idea o una estructura que nació a fines del medioevo, cuando recién empezaba un incipiente capitalismo y la transformación de su calificación o de su nombre fue a medida del tiempo y del transcurso de los años cambiando, pero siempre cuando se hablaba de estas estructuras se hablaba de las compañías. Cuando alguien hablaba de compañía, estaba haciendo referencia a las sociedades colectivas o sociedades en nombre colectivo, como se las denomina en el derecho italiano. Recuerda a un autor muy importante, el profesor Francesco Galgano, de Italia, que este tipo societario constituye dentro de la disciplina de las sociedades un prototipo de esquema genérico, digamos un esquema simple, el más básico de todos, porque representa la situación en la cual dos o más personas ejercitan en común una actividad comercial para distribuirse los beneficios y soportar las pérdidas. Casi la definición del concepto de sociedad mismo. Y lo hacen en forma colectiva para llevar adelante actividades empresarias, comerciales. Y bueno, son personalistas porque la idea que tienen los socios es actuar juntos bajo un nombre común. Hoy, la característica más importante que tiene esta estructura societaria es el régimen de responsabilidad de los socios. A diferencia de lo que ocurre con otros tipos sociales, y aún con las sociedades simples de la sección 4 del capítulo primero de la ley, sobre la cual ya dimos una clase en particular, la responsabilidad de los socios en las sociedades colectivas
es subsidiaria, solidaria e ilimitada, por todas las obligaciones sociales. Y esto lo que ha llevado en la práctica es a que esta estructura societaria haya ido desapareciendo de la vida comercial, porque nadie quiere hoy, con la complejidad que tiene la actividad comercial, con el amplísimo régimen de responsabilidad que existe en materia de obligaciones, asumir una responsabilidad casi absoluta por un emprendimiento comercial que, por supuesto, como todo emprendimiento comercial, puede fracasar. Y entonces nadie quiere exponer su propio patrimonio completo por haber participado en una sociedad que puede no funcionar bien, ¿no es cierto? Y que puede tener inconvenientes. ¿Y qué significa esto de la responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada? Bueno, primero, la responsabilidad de los socios va a ser subsidiaria, porque antes de que los terceros puedan reclamarle a los socios una contribución personal o el cumplimiento personal de una obligación asumida por la sociedad, que es una persona jurídica de derecho privado, con patrimonio diferenciado, artículos 141 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, y artículo 2 de la Ley 19.550, cuando este sujeto de derecho no cumple la obligación, antes de poder reclamarle a los socios el cumplimiento de esa obligación, como si fuera propio, los acreedores deberán proceder a excutir los bienes sociales, es decir, agotar todas las instancias para poder realizar los bienes de la sociedad, y solo si la realización de los bienes no alcanzare, podrían ir contra el patrimonio personal de los socios. Esto es la subsidiariedad. ¿Qué es la solidaridad? Bueno, ustedes ya lo saben porque lo han visto en la materia de obligaciones civiles y comerciales. La solidaridad significa que, a pesar de que existe una pluralidad de sujetos obligados, y a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el régimen general de las sociedades de la sección cuarta del capítulo primero de la ley, donde la responsabilidad es mancomunada, aquí hay solidaridad. Es decir, cualquiera de los acreedores puede reclamar a cualquiera de los deudores la totalidad del cumplimiento de la obligación. Es decir, toda la deuda, toda la obligación. Y después, aunque ellos tengan pactos internos o aunque ellos tengan un régimen de participación societaria donde todos deban contribuir a las pérdidas, cada socio que haya cumplido con la totalidad de la obligación deberá darse vuelta y reclamarle a los otros socios la porción correspondiente para resarcirse de lo que ha pagado en nombre de todos. Pero esto significa que la responsabilidad es solidaria. Todos responden por la totalidad de la deuda en forma individual. Por supuesto, respetando siempre la subsidiariedad. Y finalmente, la ilimitación de la responsabilidad es que no hay un tope para responder, sino que se responde con todo su patrimonio y por la totalidad de la deuda, sin poder fraccionarla. Cuestión a la que, por ejemplo, los mecanismos de responsabilidad mancomunada escapan, porque permiten que cada uno de los deudores diga, bueno, yo solamente participo con mi parte, con la parte proporcional que me corresponde por la participación que tengo en la sociedad. Bueno, aquí en la sociedad colectiva esto no ocurre, la responsabilidad es subsidiaria, pero es solidaria y es ilimitada. Ahora, el régimen legal de responsabilidad impuesto por la ley consiste en un elemento de defensa y de protección de los intereses de los terceros. Pero sin embargo, ese régimen de responsabilidad internamente puede ser alterado en la relación entre los socios al constituir la sociedad o modificando el contrato social. Es decir, pueden establecer los socios dentro del contrato que van a responder de una manera diferente de la que dice la ley. Lo que pasa es que esto va a funcionar solamente en la esfera interna, no frente a terceros. Frente a los terceros, siempre, siempre la responsabilidad de los socios de la sociedad colectiva es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Ahora, hay una curiosidad en la ley. Si nosotros vamos al artículo 125, párrafo segundo, nos vamos a dar cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con otros tipos societarios, el régimen de responsabilidad no integra
los elementos de tipicidad, porque le permite a los socios cambiar estas reglas internas. Por supuesto que, vuelvo a insistir, es un cambio que solo valdrá entre ellos, interpartes, nunca frente a terceros. ¿Qué son estos beneficios que da la subsidiariedad, a los que se refiere tanto la doctrina, el beneficio de exclusión y de división? Bueno, el beneficio de división consiste en la posibilidad que tienen los socios de hacer valer la diferencia entre el patrimonio social y el patrimonio individual, es decir, los acreedores de la sociedad, sujetos de derechos distintos de los socios, no pueden exigir al socio el cumplimiento de las obligaciones en forma directas, ni tampoco se convierten en acreedores del socio. Así no pueden agredir personalmente el patrimonio sin acreditar antes que ha habido una insuficiencia de bienes sociales. Es decir, por el hecho de que el socio asuma una responsabilidad, no funde, no identifica, no mezcla su propio patrimonio con el patrimonio de la sociedad. El beneficio de exclusión, por otra parte, significa que como la responsabilidad que asume el socio es accesoria, cuando el tercero viene y le reclama al socio el cumplimiento de la obligación, el socio tiene este beneficio de decir: señor, deténgase. Antes de poder agredir mi patrimonio, tiene que excutir, tiene que liquidar, tiene que intentar cobrarse de la sociedad. Y si no puede hacerlo, recién en esa circunstancia va a poder venir contra mí. Ahora, es claro que este beneficio de exclusión no es automático, sino que el socio que ve agredido su patrimonio o contra quien se le formula una pretensión crediticia, tiene la manera de oponerlo como excepción y como defensa. Los contratos de sociedades colectivas, porque recordemos que en nuestro régimen jurídico la sociedad colectiva no permite la modalidad unipersonal, sigue siendo un tipo social que requiere de dos socios como mínimo, debe cumplir con otorgar un instrumento constitutivo con los elementos del artículo 11 de la ley 19.550, es decir, todos aquellos requisitos esenciales no tipificantes. Tiene que tener un nombre, un domicilio, un capital, un objeto, un régimen de organización interna, un sistema de disolución y liquidación y demás. Puede ser otorgado este contrato por instrumento público o instrumento privado, y en el caso de instrumento privado, la firma de los socios tiene que estar certificado bien por escribano público o bien ratificada posteriormente en la Inspección General de Justicia, que es el caso de la Ciudad de Buenos Aires o Capital Federal, o en los registros públicos del interior del país, que son las autoridades de contralor. ¿Cómo se conforma el capital de estas empresas? Bueno, es complicado porque recordemos que los socios responden en forma subsidiaria, ¿no es cierto? Y entonces, al poder tener los terceros una responsabilidad adicional, si la sociedad no cumple con las obligaciones, y entonces poder aplicar un mecanismo para ir contra los bienes de los socios, cosa que no pueden hacer en otros tipos sociales donde la responsabilidad de los socios está limitada al capital comprometido y ahí se agota una vez que el socio hizo el aporte de capital, por ejemplo en la SRL o en la sociedad anónima. Bueno, una vez que terminó con eso, cumplió, ya no tiene una responsabilidad patrimonial adicional. En este caso de las sociedades colectivas esto no ocurre. Es decir, el socio queda siempre responsable detrás de la cortina, digamos, en esta subsidiariedad para tener que hacer frente a las obligaciones sociales. Como este régimen de responsabilidad es tan amplio, se permite un régimen de aportes para el capital enorme. Puede ser tanto obligaciones de hacer como obligaciones de dar, y cuando se tenga que dar no necesitan ser obligaciones de dar cosas o bienes susceptibles de ejecución forzosa, ni tampoco es necesario que los aportes sean dados en propiedad, sino que perfectamente pueden ser dados a la sociedad en uso y goce, ya que siempre estará detrás de la sociedad una responsabilidad de los socios. La ley no tiene normas específicas en documentación y contabilidad,
con lo cual del régimen general se desprenden que hay que aplicar las normas que están contenidas en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, y también los artículos 62, 63, 64, 65 y concordantes de la Ley 19.550. ¿Cómo identificamos a estas sociedades? Bueno, la Ley 19.550 modificó lo que originariamente traía el Código de Comercio en materia de identificación de estas sociedades y permite que las sociedades colectivas puedan utilizar un mecanismo de identificación que sea tanto de denominación social o de razón social. Y bueno, esto ya lo hemos explicado en otras clases, pero lo vamos a reiterar hoy porque nos parece interesante. La diferencia existente entre los dos sistemas es que en la denominación social, esta está compuesta por un nombre de fantasía o el nombre de alguna persona que no sea un socio que responde en forma subsidiaria, solidaria y limitada por las obligaciones sociales, y a ese nombre de fantasía o de la persona se le agrega la sigla representativa del tipo social escogido o la mención del tipo, en este caso, sociedad colectiva. Sin embargo, si optamos por el segundo mecanismo, que es la razón social, esto es una sigla identificatoria o una expresión identificatoria que se integra con el nombre de uno o más socios que respondan en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, seguidos de la expresión y compañía o su abreviatura, si en ella no figuraran los nombres de todos los socios. Bueno, reitero, las sociedades colectivas son sujetos de derecho y el legislador permite que se puedan identificar bajo cualquiera de los dos mecanismos, o bien como razón social o bien como denominación social, cosa que no ocurre en otros tipos. Por ejemplo, en la SRL y en la sociedad anónima, como ninguno de los socios responde típicamente bajo un régimen de subsidiariedad, solidaridad y responsabilidad ilimitada, solamente pueden tener denominación social y no pueden identificarse bajo mecanismos de razón social. En el caso particular de la sociedad colectiva, como todos los socios responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, se permite la utilización de la razón social. Claro, ustedes se preguntarán, bueno, Vítolo, pero ¿y si finalmente esta sociedad incluye dentro de la razón social el nombre de algún socio que no responde así porque lo han pactado internamente en el contrato, o alguien que quizá no es socio? Bueno, como acá lo que se protege es la buena fe frente a los terceros, si se incluye un nombre de cualquier sujeto dentro de la razón social que no responde en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, por el solo hecho de estar dentro de esa razón social, va a tener que responder en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada, sin importar de manera alguna lo que hayan pactado en forma particular los socios. Para modificar la razón social, bueno, tenemos que acreditar, ¿no es cierto?, que los socios que la integran responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, porque si no, no podrían ingresar en esta sociedad colectiva dentro de la razón social. Pero bueno, ocurre que a veces el elenco de socios cambia, o a veces hay una razón social que con la identidad de la sociedad sigue funcionando con integrantes diversos. Y la forma en la cual se puede cumplir con esta obligación legal de poder señalar que quiénes son los que responden de esa manera dentro de la sociedad, que están incluidos en la razón social, y no impedir la modificación, es incorporando a continuación de la nueva denominación social o razón social lo que era la antigua razón social. Y se le coloca ex o antes, es decir, podemos decir Roberto Hernández y Julio Romero, sociedad colectiva,
Si se altera esta denominación, que en este caso sería razón social, la podemos cambiar por ferretería moderna. Podemos hacer lo siguiente: decimos ferretería moderna, sociedad colectiva, antes José Rodríguez, Roberto Hernández y Julio Romero, sociedad colectiva. Marcamos la diferencia manteniendo el principio de identidad. La administración o gestión de las sociedades colectivas se puede confiar a los socios o a cualquier tercero. Hay un régimen de libertad muy amplia, y el artículo 127 dice que el contrato es el que regula el régimen de administración y puede estar a cargo de un solo socio, de varios socios, de un tercero, de varios terceros. A su vez, la administración puede tener diferentes modalidades. Puede ser ejercida en forma conjunta, de modo que ninguno de los administradores pueda representar o administrar la sociedad sin la participación del otro de los otros, o que la administración sea indistinta, de modo que cualquiera de los socios represente o administre la sociedad. O también se puede establecer un sistema colegiado, es decir, que las decisiones se tomen bajo sistema de mayorías dentro de un colegio de administración o de un conjunto de administradores. Y también se puede establecer un régimen diferenciado y decir, bueno, vamos a tener un mecanismo para el funcionamiento interno y un mecanismo para la representación frente a terceros. Si nada se dice, cuando no se coloca en el contrato ninguna norma sobre esto, lo que va a ocurrir, dice la ley, es que se va a entender que cualquiera de los socios puede administrar indistintamente la sociedad. ¿Cómo se toman las decisiones en estas sociedades? ¿Cómo es el régimen de gobierno? Bueno, como todo el sistema societario, en las sociedades colectivas el régimen de gobierno también es por mayorías. Y en ese caso la ley de sociedades en el año 1972 innovó muy fuertemente respecto del régimen que originariamente tenía el artículo 412 del Código de Comercio derogado. De acuerdo al nuevo artículo 132 de la Ley de Sociedades, cuando el contrato no fije un régimen distinto para las mayorías, tiene que entenderse que en los casos de sociedades colectivas, cuando los socios se reúnen, la decisión se tiene que tomar por mayoría y esa mayoría es la mayoría absoluta del capital. Esto quiere decir la mitad más uno del capital social conformado por los votos de los titulares del capital de la sociedad. El capital que se tiene que computar para establecer la mayoría es el capital total de la sociedad y no el que esté representado o involucrado en la reunión o los que se pueden haber juntado, sino que hay que tomar la totalidad del capital que está en el contrato. Y la norma lo que hace aquí es la importancia que le asigna al capital como elemento y requisito del contrato y la influencia que tiene para la toma de decisiones. Porque si bien es una sociedad, la sociedad colectiva, una sociedad personalista, donde la figura del socio es muy importante, sin embargo, al momento de ejercer los derechos, lo que vale es el capital de que es titular cada uno de los socios. Socios que además, como tienen esta importancia fundamental en el régimen de la sociedad colectiva, no tienen permitido, en principio, realizar actividades de competencia, porque está el deber de colaboración. Las sociedades donde estas personas tienen tanta importancia, impone como contrapartida que no se permita al socio ejercer por cuenta propia o de terceros una actividad concurrente o en competencia con la actividad que realiza la sociedad. Pero, sin embargo, el socio no tiene prohibido ejercer individualmente o como socio limitadamente responsable en otra sociedad otras actividades comerciales, solo aquellas que estén en competencia con la sociedad a la cual pertenece. La doctrina italiana, que es la que más ha trabajado este tipo social, recuerda que el sentido que tiene esta prohibición es impedir que el socio
se aproveche de la información y del conocimiento de la actividad y del mercado que puede tener a través de este emprendimiento para utilizarlo en beneficio de otros emprendimientos. Y las sanciones que impone la ley para el socio que viole la prohibición son básicamente dos. La primera es que la sociedad colectiva que se ve perjudicada por la actividad en competencia del socio queda autorizada para excluirlo, invocando justa causa, y le aplica el régimen de los artículos 91 y 92 de la ley. Y la segunda sanción es que el socio que hubiera infringido la prohibición de actividad en competencia tiene que reparar, resarcir e indemnizar a la sociedad por todos los daños causados por su actitud. Y además tiene que incorporar a la sociedad colectiva que ha sido perjudicada todos aquellos beneficios que se hubieran derivado de la actividad en competencia, pero no podrá trasladarle las pérdidas. Solo los beneficios, no las pérdidas. Una pregunta que normalmente se nos hace mucho en clase es si el contrato social se puede modificar y cómo, o si lo que se establece en este contrato de sociedad colectiva es algo pétreo para siempre. No, bueno, todas las sociedades organizadas bajo el tipo de sociedad colectiva, aunque tengan un carácter personalista, por supuesto puede ser modificado. El contrato no es un conjunto de normas pétreas. Lo que ocurre es que para poder modificarlo, dice el artículo 131, se requiere el consentimiento de todos los socios. Bastará con que un socio se oponga para que no se pueda modificar el contrato, salvo que hubiera un pacto contrario. Por eso es muy importante establecer en el contrato social de las sociedades colectivas la posibilidad de modificar el contrato sin que se requiera la unanimidad. Es decir, que en aquellos casos en los cuales el contrato de la sociedad nada dice respecto del régimen de mayorías que se tiene que aplicar para la toma de decisiones de modificación del contrato, bueno, sola puede ser tomado por unanimidad. Y la ley nada dice respecto de las formalidades para que sesione el órgano de gobierno o la reunión de socios, porque entiende que estas sociedades trabajan con un régimen de informalidad y lo único que está exigiendo es que las decisiones sean tomadas por un régimen que se pueda acreditar que los socios realmente han manifestado su voluntad en el sentido de su voto o su concurrencia a la propuesta que le han hecho los administradores. Ahora, nada impide, por supuesto, que el contrato regule las formas a través de las cuales se pueda formar la voluntad social, pero lo que es cierto es que ante la ausencia de normas en el contrato, cualquier medio que acredite la expresión de la voluntad de los socios en el tema bajo decisión puede ser admitido en el caso de las sociedades colectivas. Ahora vamos a ocuparnos de un tema bastante delicado y que no es un tema pacífico en la doctrina, que es el del capital de estas sociedades colectivas que se representa por partes de interés. Para cualquier persona que se acerca al derecho societario le resulta sencillo imaginar cómo se representa una acción en el capital social de las sociedades por acciones, un título, una inscripción en cuenta. Lo mismo con el caso de las cuotas sociales y la división en cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada. Pero cuando se habla de las sociedades personalistas y básicamente de las sociedades colectivas, se dice que el capital se representan por partes de interés. Y bueno, algo inasible, algo que no se tituliza, algo que no es una inscripción. Bueno, ¿qué es la parte de interés? Y lo cierto es que en la doctrina no se encuentra un tratamiento uniforme sobre qué es la parte de interés. Más allá de decir que la parte de interés es la participación de cada socio en el ente societario donde su capital se representa por partes de interés. Es decir, estamos dando vuelta sobre lo mismo. La parte de interés es un concepto abstracto y lo que refleja es justamente la participación social
que un sujeto tiene en su carácter de socio en una sociedad colectiva. Esta parte de interés, a diferencia de las acciones y de las cuotas, es indivisible y el valor de la misma está asignado por la fracción de capital que se le hubiera atribuido al socio al momento de constituirse la sociedad o en las modificaciones por aumento o disminución de capital en relación con los aportes que este socio realiza. Ahora, no hay ningún instrumento que la represente. Y entonces, la transferencia de estas partes sociales solamente puede llevarse a cabo a través de la cesión de derechos, que está regulada en el artículo 1454 del Código Civil y Comercial de la Nación y que tiene que ser hecha por un instrumento escrito, bajo pena de nulidad. La parte de interés es una unidad indivisible, los socios no pueden desprenderse parcialmente de la misma. La ley no prevé una forma de representación que permita desglosar el capital social. Es una sola unidad indivisible y entonces solamente puede transferirse en forma definitiva y total, porque así lo surge del propio régimen de la ley. Bueno, y esta inscripción, por ejemplo, de la transferencia para ser oponible a terceros, tiene que hacerse en el registro público correspondiente a la jurisdicción de la sociedad. Se va a inscribir con la copia del instrumento constitutivo que contenga el acto de cesión y también el acuerdo social correspondiente donde se admite esta cesión por parte de los restantes socios y siendo bienes registrables, porque se registran en el registro público, debe cumplirse con el artículo 470 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto al asentimiento conyugal. Bueno, con esto tenemos un panorama general de lo que son las sociedades colectivas. El resto y la profundización de este tema lo encuentran ustedes tanto en el Manual de Derecho Comercial como en el Manual de Sociedades que nosotros utilizamos en nuestra cátedra como bibliografía básica y que son los dos manuales editados por Editorial Estudio. Así que quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta en las clases que vamos teniendo y las reuniones sincrónicas que mantenemos a través de espacios virtuales y prontamente nos volveremos a reunir para seguir avanzando en el tratamiento de otros temas del programa de las materias Elementos de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y Comerciales. Hasta pronto. Desaprender a quererte sin esfuerzo, sin dolor, como cuando uno a uno caen los pétalos de una flor. Te olvidaré lentamente, paso a paso.